Supongo que vosotros jamás recuperaríais a la fuerza a un adepto que no quiere, ¿no? No, es que además lo que se ha visto es que esa recuperación a la fuerza es contraproducente, es decir, genera tal cantidad de resistencias que el esfuerzo que deberías hacer en situación normal viene perjudicado por toda esa fase inicial, ¿no? ¿Cuáles son las sectas más difíciles de desprogramar, de recuperar, vamos a decir más claramente? Bien, en términos absolutos es difícil hablar y no es que quiera contestar con evasivas, ¿no? Porque depende, los grupos destructivos dependen del momento histórico, de la localidad, dependen del país, depende de quién sea el dirigente en este momento y de cuáles sean las agresiones externas que hayan recibido. Y por lo tanto es complejo decir este grupo es más fuerte que este otro. Es cierto que uno de los grupos que tienen más impacto a nivel mundial es Dianética, Iglesia de la Cienciología. Eso no lo digo yo, sino que se habla en muchos otros países. Y por lo tanto es uno de los grupos que tienen más repercusiones tanto en el ámbito terapéutico, como en el jurídico, como en el penal, como en el político. Incluso pues en Alemania actualmente hay un proceso, un dictamen del gobierno alemán en el cual se aclara qué tipo de organización es esta y cuáles deben ser las medidas que se deben tomar. Esta sería una organización importante, pero no sería la única. Los Testigos de Jehová, que es otro de los grupos que se han comentado, que se pueden comentar, por lo importante, es decir, sería en este país más importante a nivel cuantitativo, por la cantidad de personas que hay, que quizá no tanto por el impacto que tienen a nivel individual, ¿no? Entonces hay que ir observando cada grupo. Hay otros grupos de tipo orientalista, que en determinados momentos han sido muy fuertes y han tenido un importante impacto, pero que quizá posteriormente, por las tendencias actuales que hay dentro del mercado, y no digo el mercado espiritual simplemente, sino el mercado general, o han caído en desgracia, o porque ha habido más información, no es tan fuerte el impacto que algunos de estos grupos pueden tener cuando no se sabía tanto qué es lo que ocurría y estaba todo más idealizado, más mitificado, y hablo sobre todo de finales de los 70, pues cuando con los movimientos rock, el impacto, el orientalismo, los viajes a la India, toda esa historia, ¿no? Oye, ¿y qué se le puede decir a alguien que pertenece a una secta, tiene ganas de abandonarla, pero no se atreve? Lo que se tiene que decir en primer lugar es que no tenga miedo, porque el miedo, el pánico, en muchos casos, es algo que esos grupos utilizan con todas las habilidades de las que son capaces, ¿no? Desde unos grupos que llaman campañas de propaganda negra, que consisten en desacreditar a los contrarios, es decir, introducir rumores, temores a que esta persona se le dice que si deja el grupo sufrirá accidentes o jamás podrá volver a tener una vida normal, problemas que se introducen en esta gente, es decir, culpabilizarles, es decir, el temor y la culpabilización son las dos estrategias básicas por las cuales una persona que desea abandonar el grupo porque racionalmente, su parcela racional le permite identificar que el grupo no es lo que le han dicho que es, a través del temor y la culpabilidad no es capaz de salir del grupo. Por lo tanto, lo que yo les diría es que lo que deben hacer es dar un paso al frente, que estén absolutamente convencidas de que no les va a ocurrir nada malo, al contrario, es decir, serán capaces de tener más autonomía, serán capaces de superar todos aquellos conflictos inexistentes que el grupo les ha hecho creer que tenían y toda esa trama de dificultades que el exterior les parece que tiene, ¿no? Es decir, una persona que está dentro de un grupo de manipulación o destructivo está convencido como si estuviera en una especie de jungla, que todo su entorno es un entorno hostil y que por lo tanto cualquier intento de salir dentro del núcleo protector del grupo va a suponer un fracaso porque se va a enfrentar con algo que le está intentando perjudicar permanentemente. Oye, José María, ¿y hay algún caldo de cultivo apropiado para las sectas? Es decir, algún tipo de persona o de población donde se vaya a reclutar. Hay distintos perfiles, es decir, hay desde lo que sería momentos cronológicos dentro de la propia evolución de la personalidad, es decir, etapas post-adolescencia, jóvenes adultos, en los cuales las dificultades para enfrentarse a problemas de cualquier tipo, sean de tipo relacional, sean de tipo laboral, profesional, familiar, pueden hacer que esta persona entre en una crisis de la que no se salga con facilidad y en ese momento se encuentre la oferta de un grupo que precisamente lo que le está brindando es la posibilidad de superar todo esto dentro del contexto del propio grupo. Entonces, una persona que no se siente segura o que se siente insatisfecha, el grupo supone su refugio y el canal a través del cual va a poder dar salida a todos esos conflictos potenciales o insatisfacciones. Este sería una tipología. Otra tipología son personas ya con trastornos de personalidad, no manifiestos o no expresados de modo muy claro, que no son enfermedades,
serían lo que se llamarían personalidades pasivo-dependientes, es decir, aquellas personas que necesitan depender de algo o de alguien permanentemente, aunque no lo demuestren, y que por lo tanto el hecho de poder tener un grupo que les ampara, que les dirige y que les da las pautas concretas de lo que deben ir haciendo, supone también la salvaguarda de esa personalidad de tipo pasivo-dependiente. Otro tipo de perfil son personas ya con algunas patologías previas de tipo paranoide o trastornos paranoides de la personalidad, en que la dinámica de tipo paranoico que se da en estos grupos también supone el entorno que más les equilibra, por decir de algún modo, para que se pueda entender. Lo desequilibrado del grupo se adapta mejor con su propio desequilibrio. Entonces, en una sociedad habitual, con sus ventajas, sus desventajas, sus inconvenientes y todas sus virtudes y desgracias, no es capaz de acoger a individuos de este tipo, y sí puede serlo un grupo más de estas características de entorno cerrado. Muy bien, pues ya casi para acabar, ¿hay algo que podamos decir a las familias? ¿Algún tipo de consejo, prevención? Mira, la prevención básica sería la comunicación, la relación y el fomento de la capacidad crítica de las personas. Es decir, potenciando el que las personas en un primer momento en que son contactadas o contactan con un grupo puedan identificar algunas cosas que son chocantes o que puedan rechinar, como por ejemplo soluciones fáciles a cuestiones difíciles, entornos maravillosos, grandes planes de vida. Todo esto debe poner un poco en alerta, no tanto quizá a las familias, sino a los adeptos, y sobre todo que las familias, si mantienen una comunicación fluida con los miembros, sean hijos, hermanos, padres o quienes sean de la familia, esa comunicación les va a permitir identificar cuando se produzca un pequeño trastorno, un pequeño cambio, y ese pequeño cambio puede ser el indicio de un inicio de manipulación. Puede no serlo, pero el hecho de que pueda serlo les debe indicar que deben hacer algo ahí. ¿Son gratuitos estos tratamientos de recuperación que se hace a través de los grupos? No son gratuitos, es decir, no son gratuitos, es decir, se cobran a un precio la hora, me parece que en este momento está 5.000 o 6.000 pesetas la hora de visita. Lo que sí es cierto es que como nuestro centro es el único que existe, nadie se queda sin tratamiento por el hecho de no poder pagar. Es decir, que existen bolsas o fondos o becas, tratamientos becados, es decir, que una persona explica que no dispone de recursos y no por esta razón se la va a dejar de atender. Sí, Muchas gracias, José María Llansá, por haber estado con nosotros.